Buenas tardes, hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro estudio de Gálatas, en nuestro tema número 8, que tiene por título Regreso voluntario a la esclavitud. Este es un tema que Pablo aborda constantemente en esta carta a los Gálatas, hablándoles de la libertad, hablándoles de la madurez cristiana. Y el problema que Pablo se había encontrado con esta iglesia de Galacia era precisamente que los hermanos estaban prestando oídos a todos los judíos que habían sido convertidos al cristianismo, pero que seguían insistiendo en que para poder ser cristiano ahora, primero había que entrar por todos los rituales y por todas las leyes judías. Ahora, además de esto, los Gálatas, recordemos que no eran judíos, ellos no venían de la religión judía, ellos venían de la religión griega, romana. Así es que los dioses y las costumbres de ellos eran muy diferentes, se encuentran ante las costumbres de una religión que ellos profesaron siempre, la religión romana, se encuentran con el cristianismo y ahora los judaizantes quieren venir a hacer también ahí un mal tercio. Y ese es el problema al que se encuentra, el que se encuentra Pablo, y por eso les habla de esta manera, como lo hemos estado viendo a lo largo de estos estudios. Así es que vamos a ver ahora cómo les amonesta Pablo por querer regresar nuevamente de manera voluntaria a un estado de esclavitud del que ya Cristo les había sacado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por las personas que ya están reunidas, que se están congregando alrededor de este estudio bíblico para seguir aprendiendo acerca de lo que tú mandaste escribir, Señor, a Pablo respecto a esta iglesia de Gálatas, de Galacia, los Gálatas. Gracias, Señor, porque encontramos mucha enseñanza para nosotros y la verdad es que nos abre los ojos a un mundo, Señor, que también nosotros estamos en peligro de caer en el mundo del ritualismo, del legalismo, de la ley. Señor, gracias porque nos has hecho libres y nos has dado la madurez para vivir en la madurez de Cristo Jesús. Gracias, gracias por esta tarde, bendice este tiempo y gracias, Señor, por estar con nosotros en este tiempo. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estos versículos que vamos a estudiar ahora del capítulo 4, versículos 8 al 20, hermanos, vamos a hablar acerca de estas palabras, primero de amonestación que Pablo tiene para los Gálatas y después tiene también una palabra de consolación para ellos. Les habla como un verdadero pastor, les habla con mucho amor para invitarlos a que vuelvan nuevamente a vivir en la libertad que él ya les había anunciado. A lo largo de los estudios anteriores hemos estado observando que el propósito de la ley que le fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, fue cuidar a los israelitas que estaban bajo su protección hasta que llegaran a la madurez, hasta que la simiente, ¿verdad? Jesucristo naciera y nos trajera la libertad que necesitábamos en Cristo. La ley es para los niños, para los que no han madurado y necesitan que se les esté recordando constantemente y castigando por no hacer las cosas como deben de ser. Un niño no difería en nada de un esclavo en esa cultura, solamente la madurez era la que alcanzaba a librarlos de esa esclavitud. Pero los que están en Cristo
ya no son esclavos, ¿verdad? Lo vimos en el tema anterior. Ahora somos hijos maduros y gozamos de todos los derechos de los adultos, es decir, de tomar nuestras decisiones en base a lo que hemos ahora conocido. Así es que nos encontramos aquí, hermanos, en estos versículos 8 al 11, primero, la contradicción en el deseo de volver a la esclavitud. Pablo observa que después de ser librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión, los hermanos querían regresar a esa forma de esclavitud ahora a través de la ley judía. Para demostrar la necedad de esa decisión, señala algunos contrastes entre cómo estaban originalmente y cómo están ahora en Cristo. Como originalmente venían de un pueblo pagano, compara ese estado con el que tienen ahora. Vamos a verlo, si me acompañan entonces a Gálatas 4, versículos 8 al 11. Vamos a empezar con el 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es que nosotros conocimos a Dios, sino que Dios extendió su misericordia a nosotros, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta era una lucha, hermanos, muy constante que tenía Pablo con las iglesias. Era una situación muy recurrente. Los cristianos judíos querían obligar a los cristianos gentiles a que observaran la ley de Moisés y a que empezaran a vivir de acuerdo a todos los rituales y rudimentos de la ley de Moisés. Hermanos, la libertad en Cristo no tiene nada que ver con amarrarnos a otros tipos de legalismos. La libertad en Cristo no tiene que ver, como ya lo hemos dicho, en legalismos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras denominaciones. La tendencia del humano, la tendencia de los líderes es querer imponer leyes, es querer imponer reglamentos, es querer que la gente no viva en libertad, sino que estén todo el tiempo sujetos a leyes. De ese modo, hermanos, tenemos cristianos que no dan paso si no es con la autorización del pastor, que no pueden tomar decisiones, inclusive en sus propias vidas o en la forma de educar a sus hijos, en la forma de criar sus familias, si no es con la autorización del pastor. Una cosa es poder vivir bajo cobertura espiritual de una iglesia, por supuesto, ¿verdad? Y otra cosa es que todo lo tengamos que estar pidiendo si es que se puede hacer así o no se puede hacer así. Ese legalismo, hermanos, tenía que ser erradicado de las iglesias. ¿Cuáles son estos contrastes que Pablo les está dando a los hermanos de Galacia? El primer contraste que encontramos aquí es que su estado anterior, entre su estado anterior y el nuevo en Cristo, es el mismo que hizo notar en los pasajes anteriores. Antes eran esclavos, ahora son hijos, herederos y adultos libres. ¿Por qué querían regresar a la esclavitud? ¿Por qué querían someterse a otro sistema religioso? ¿Por qué los cristianos que vienen de una iglesia tradicional, donde hay un montón de leyes y prohibiciones y reglamentos y esto, quieren venir y en la iglesia encontrar nuevos reglamentos? Yo recuerdo mucho cuando recién vine a la iglesia aquí en South Bend, el primer domingo que prediqué, una chica se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿cuáles van a ser, cuáles van a ser los requerimientos o cuáles van a ser sus leyes? Me dijo, ¿cuáles van a ser sus leyes en cuanto al noviazgo de los jóvenes? ¿Usted lo va a permitir o usted no lo va a permitir?
¿Se dan cuenta? Este tipo de querer que el pastor tome las decisiones por nosotros, este tipo de querer estar sujetos a una ley. ¿Cuál es la ley del pastor? ¿Cuál es la ley del líder? Y esto, hermanos, es una tentación muy grande para muchos líderes, a la gente, a muchos líderes, les gusta sentir que tienen el control sobre la vida de la gente y les gusta decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de enseñar la verdad de Cristo y que cada persona en su madurez tome las decisiones que debe de tomar respecto a lo que ha aprendido en Cristo. Mi respuesta para esta chica fue, mira hija, yo no te puedo decir si puedes tener novio o no. En todo caso, eso lo debes de preguntar a tus padres. ¿Por qué? Porque no es la iglesia la que pone las nuevas leyes. Salimos de la esclavitud de un sistema religioso para entrar a otro. Así es que Pablo lo primero que les dice aquí es que antes eran esclavos y ahora se han convertido, se quieren volver nuevamente a ser esclavos de otra ley. El segundo contraste tiene que ver con el objeto de adoración, o sea, los dioses a quienes adoraban. Antes de encontrar al Señor Jesucristo, los Gálatas creían en dioses que en realidad no eran dioses porque no existían, dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esos dioses romanos que ellos adoraban, pues no eran dioses, ellos los fabricaban y ahora adoraban al único Dios verdadero. ¿Por qué querían regresar nuevamente a esa condición de adorar a esos dioses? Hermanos, esto nos habla también a nosotros en nuestro tiempo, este tiempo presente. Hermanos que han estado dentro de la iglesia, que han gozado del amor de Dios, que se han gozado sirviendo a Dios, que entregaron sus vidas a Cristo, que se bautizaron, que participaron de ministerios dentro de la iglesia, dejaron de servir a dioses como la lujuria, como las drogas, como los vicios, el alcohol y tanta cosa, la disolución, la música esa tan horrible. Dejaron de servir a todo eso, que no eran dioses, y vinieron y conocieron al Dios verdadero, conocieron al Dios de dioses, a Jesucristo. Y de pronto, de manera voluntaria, regresan a ese mundo, regresan al mundo del alcohol, regresan al mundo de los bailes, de la seducción, del libertinaje, del sensualismo, de la vida desenfrenada. ¿Por qué? Es lo que pregunta el apóstol Pablo y es lo que nos preguntamos siempre. ¿Por qué después de haber conocido al Dios verdadero, por qué quieres regresar voluntariamente nuevamente a ser esclavo? A ser esclavo de ese tipo de dioses que por naturaleza no son dioses. Y vuelves a idolatrar las cosas del mundo y vuelves a hacer tu vida alrededor de ídolos de barro, artistas, cantantes, artículos, en fin, tanta cosa. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué una vez que has conocido al Señor, quieres volver a adorar otra vez a esos dioses? El tercer contraste que hace aquí Pablo se refiere a su conocimiento de Dios. Antes, a causa de la desobediencia humana y su naturaleza pecaminosa, no podíamos entender al Señor. Nuestra mente estaba caída, al igual que toda la imagen divina que había en ellos. Es decir, no conocíamos a Dios. Nuestra naturaleza humana nos impedía conocer a Dios. Nuestro intelecto no conocía a Dios de una manera consciente. Pero al estar en Cristo, ahora conocemos al Señor. ¿Por qué insistían en regresar al estado de ignorancia, separados de Dios e incapacitados de conocerlo? No conocíamos a Dios, pero Dios vino a nosotros, Dios se manifestó a nosotros y ahora el Señor nos conoció a nosotros y por medio de Él tenemos conocimiento de Dios.
¿por qué abandonar ese conocimiento de Dios? Es la pregunta que Pablo les hace a los Gálatas. ¿Por qué una vez que ustedes ya conocieron a Dios en sus mentes, ya estuvieron expuestos a la palabra de Dios, ya saben de qué se trata el Evangelio, ¿por qué quieren regresar a un sistema legal de legalismo donde no se conoce a Dios? Otro contraste que hace aquí Pablo también es que este conocimiento tiene dos acepciones distintas, ¿verdad? Estos vocablos indican que anteriormente no conocían al Señor. No conocíamos al Señor intelectualmente ni teníamos un concepto mental de quién es el Dios verdadero. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, lo conocemos, no solamente en nuestras mentes a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios, sino que ahora le hemos conocido como un amigo, ¿verdad? Él ahora es nuestro amigo, le conocemos bien. ¿Por qué deseamos ¿Por qué deseamos regresar a la vida antigua y vivir lejos de Dios, considerándolo como si fuera nuestro adversario? Contrasta Pablo también el estado anterior con el nuevo, diciendo que mientras que antes no conocíamos a Dios, ahora somos conocidos por Dios directamente. Esta afirmación de Pablo nos recuerda lo que sucede cuando conocemos a personajes importantes, ¿verdad? Hay gente a lo largo de nuestra vida que vamos conociendo. Quizás alguno de ustedes conoce alguna persona famosa, algún pastor famoso, algún cantante famoso. A lo mejor alguien de ustedes conoce un artista, no sé, alguien conoce muy bien a alguien con quien se lleva, con quien inclusive lo ha invitado a su casa, se pueden hablar por teléfono, enviar mensajes, ¿verdad? Y este, esa persona ahora es tu amigo, ¿verdad? Y tú cuando oyes que mencionan a esa persona, tú dices, ah, yo conozco a esa persona, es mi amigo, ¿verdad? Hemos tenido esa relación. Por qué entonces, ahora, después de haber conocido al Señor, después de haber conocido a Cristo, ahora que es nuestro amigo, tratamos de verlo entonces de lejos como un adversario? Hay gente que conocemos que quizás hace mucho tiempo que la dejamos de ver, que quizás hace años que ya no tenemos comunicación con ellos y a lo mejor ya ni se acuerdan de nosotros o que hubo alguna ocasión en que tuvimos amistad con ellos. Llega a suceder. Puede ser que haya muchas personas de estas, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de conocer a muchos de los músicos cristianos cuando apenas estaban empezando y tuvimos comunicación y fueron algunos a mi iglesia y tuvimos, pero a lo mejor ahora después de 30 años ya ni siquiera si les mando un recado, ni siquiera se acuerdan de mí. Sin embargo, con Cristo, hermanos, ahora el Señor nos ha conocido. Ahora el Señor no se va a olvidar de nosotros. Una vez que lo conocemos, una vez que el Señor nos conoce a nosotros, tenemos esa relación de amistad con Él, ¿verdad? Él nos ha tratado como amigos. Así es que si yo oro hoy, el Señor sabe quién soy, el Señor me conoce quién soy, el Señor sabe a dónde estoy. Tengo esa relación de amistad con el Señor. No es que el Señor se haya alejado de mí, pero cuando entramos en estos sistemas legalistas, hermanos, y nos alejamos del Señor, después sentimos como que el Señor está muy lejos de nosotros, muy distante de nosotros. Personas con las que yo he platicado que por alguna causa se alejaron de la iglesia, se alejaron del camino del Señor por un tiempo y me llegan a llamar o me llegan a buscar, pastor, ¿podría orar por mí? Le digo, ¿y por qué tú no oras? Y algunos me han dicho, ay, pastor, es que Dios está ya tan lejos de mí. Y hermanos, esta es una expresión muy triste de personas que alguna vez estuvieron involucradas en el servicio al Señor, que alguna vez conocieron al Señor ampliamente y de pronto ahora ellos mismos se sienten alejados, se sienten que el Dios está muy lejano. ¿Por qué? Porque decidieron volver al mundo, decidieron volver a la esclavitud del mundo, se esclavizaron nuevamente al mundo o se esclavizaron a otro sistema religioso y de pronto sienten que Dios está muy alejado de ellos. Hermanos, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestro amigo.
y tenemos una relación de amistad con Él, tenemos una relación de comunión todos los días. ¿Por qué habríamos de regresar al mundo de esclavitud? ¿Qué es lo que nos haría regresar a la esclavitud? La respuesta al cambio. ¿Por qué regresar a la esclavitud si ahora conocemos al Dios verdadero? Fíjense lo que dice los versículos 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Se acuerdan? Esta gente era muy dada a observar los tiempos, a la astrología, a cuidar las constelaciones y que tú naciste en tal día, en tal fecha y que ahora tú eres para acá, ¿verdad? Guardaban los años, los meses, los tiempos. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Imaginen, hermanos, la frustración que sentía Pablo. Y aquí viene otra palabra fuerte del apóstol Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Al terminar su disertación acerca de la transformación operada en ellos, Pablo les hace una pregunta muy lógica. ¿Por qué quieren regresar? Su actitud no tenía sentido. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué querían volverse a tratados como niños, como esclavos? En medio de su pregunta presenta estas características de la ley negativas de la esclavitud, ¿verdad? Primero afirma que la ley era débil, no tenía poder alguno, aunque era capaz de definir el pecado, no podía librarlos de él. Podía diagnosticar, pero no podía curar. La segunda descripción indica que la ley es pobre porque no tiene los recursos necesarios para conseguir nada. Tiene tanta capacidad para proveernos beneficios espirituales como una compañía que está en bancarrota. La ley no podía hacer más por nosotros. La ley se describe como rudimentos o principios elementales porque contiene los principios más básicos, como el abecedario de la vida espiritual. Representa lo que el niñito aprende en primer grado de la escuela, pero no hay nada malo en lo que se aprende en ese nivel, sino que la vida requiere mucho más para alcanzar la meta de la madurez. Cuando el Señor pone todos estos fundamentos, hermanos, en la iglesia, es para que tengamos madurez, la madurez de poder discernir, la madurez de poder gozarnos en el Señor y conocer profundamente al Señor. Por eso la pregunta es, después de conocer al Señor, ¿por qué tenemos que regresar a un sistema que nos va a esclavizar, que anula los privilegios del adulto y le somete a reglas que habían sido diseñadas con ese propósito? Querían esta gente volver a su vida antigua. La ley hace esclavos y eso es precisamente lo que ellos deseaban. Querer ser esclavos nuevamente. ¿Por qué, hermanos? A veces nos encontramos con niños, no sé si alguna vez les ha tocado platicar con algún niño que les dice, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar así y yo quiero seguir dependiendo de mis papás, que me cuiden, que hagan todo por mí, yo no quiero crecer, ¿verdad? Inclusive adolescentes llegan a decir eso, a la edad de 12, 13 años, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar así como estoy para vivir con mis papás y que mis papás me cuiden y me mantengan y yo no quiero crecer. Pero tenemos que crecer. El problema, hermanos, es que en la iglesia encontramos a muchos cristianos en esa actitud, que no quieren crecer. Es que yo quiero que el pastor me diga todo lo que tengo que hacer, yo quiero que el pastor me lea la Biblia, yo quiero que el pastor me predique todo el tiempo solamente y que el pastor me vaya guiando, los líderes de la iglesia me vayan guiando y me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Yo no quiero crecer. Quiero quedarme en mi lugar, esclavo de que alguien esté diciéndome lo que tengo que hacer. Cuando algo no le parece a este cristiano inmaduro,
Entonces decide ir un paso más atrás y regresar a un sistema que le va a esclavizar. Hermanos, el mundo esclaviza, el pecado esclaviza, el pecado nos amarra en cadenas y el pecado nos dice lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Cristo nos ofrece la libertad. Cristo nos ofrece la madurez para tomar buenas decisiones. El pecado nos va a esclavizar. El pecado nos va a amarrar. El alcoholismo te va a decir cuándo debes de emborracharte y te va a obligar a emborracharte. La drogadicción te va a obligar y te va a decir cuándo esa droga quiere dominarte y tú te vas a someter a esa esclavitud. El adulterio hace lo mismo, la pornografía hace lo mismo, el chisme hace lo mismo, la mentira hace lo mismo, la astrología hace lo mismo, quedas esclavizado. Hay gente que no puede estar el día sin ver, echarle una ojeadita a su horóscopo y son, bueno, no sé si son cristianos, pero es gente que va a la iglesia, gente que asiste a las iglesias y siguen esclavizados de saber qué es lo que dice su horóscopo. Esa es una esclavitud, hermanos. El pecado esclaviza. El pecado te somete. Cristo te hace libre. La religión te esclaviza. Tú puedes estar dentro de la iglesia y tú puedes pedir voluntariamente ser esclavo de un sistema religioso. ¿Por qué? Porque yo necesito que me digan lo que tengo que hacer. No tengo la capacidad de decidir, no tengo la capacidad de pensar, no tengo la capacidad o no quiero desarrollar la capacidad de tener una relación con Dios, una comunión con el Padre por mí mismo. No tengo la capacidad de abrir mi Biblia y estudiar y leer y orar al Padre e interceder. Necesito que lo haga el pastor, necesito que lo haga un líder, necesito que alguien con mayor conocimiento venga y lo haga por mí. Está bien si eres nuevecito en el Señor, tus primeros días en el Señor, pero si ya tienes años dentro de la iglesia, si ya tienes años de conocer a Cristo, ya debimos ser maduros. Por eso dice Pablo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, esta es una frustración que todos los pastores compartimos muchas veces, porque a veces has predicado por años, has enseñado y tú estás consciente de que has enseñado lo que tienes que enseñar. Y de pronto te salen con algunas cosas, hermanos, que ya deberían de ser maestros, como dice el libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros, tenéis todavía necesidad de leche espiritual. Así es que tenemos que salir de ese estado de esclavitud, hermanos. Esclavitud, porque es mejor tomar decisiones maduras, responsables, que decisiones inmaduras basadas en leyes. En lo que se refiere al desarrollo de un individuo, mientras vive bajo las reglas, se encuentra en estado infantil, porque estas son las personas que son ignorantes de la palabra. La madurez no se alcanza para cumplir ciertas normas, sino cuando se tiene la capacidad de evaluar las circunstancias y tomar decisiones responsables. ¿Cuántos cristianos a lo largo de mi vida yo me he encontrado que han tomado decisiones incorrectas y le pregunto, ¿y por qué hiciste eso? Es que el pastor donde me congregaba me dijo que lo hiciera. ¿Cómo que el pastor te dijo que lo hicieras? ¿Y tú por qué no tomaste tu decisión? Porque es más fácil someterme a la ley de alguien más que aprender a tomar una decisión responsable por mí mismo. Puedes tomar un consejo con tu pastor, puedes tomar un consejo con algún hermano cristiano maduro, por supuesto, tomar consejos, pero no obedecer ciegamente lo que alguien más te diga. Hermanos, espero que esto se entienda y que no se malentienda. Yo no digo que no preguntemos a nuestros pastores, yo no digo que no preguntemos a los líderes maduros de nuestras iglesias, claro que sí. Yo mismo lo hago con otros pastores. Tenemos que pedir consejo. Oye, estoy pasando esta situación. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué harías tú en mi lugar?
bueno, yo haría esto y esto, pero de eso a que me digan, es que lo hice porque mi pastor me dijo que lo hiciera. Es que me divorcié porque mi pastor me dijo que me divorciara. Es que me junté con esta persona porque mi pastor me dijo que me juntara. Es que dejé a esta novia porque el pastor me dijo que dejara esta novia. Es que yo hice esto porque el pastor me dijo. Hermanos, no se trata de estar sujetos a una ley. Es lo que le estaba pasando a los Gálatas. Venían los judaizantes y le decían, no, es que no puedes comer carne de puerco porque es inmunda. No, es que te tienes que ir a circuncidar primero si quieres venir a la iglesia. No, es que tienes que hacer y observar el día de la Pascua porque, hermanos, ley tras ley tras ley, Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo nos hizo libres para tomar decisiones basadas en esa madurez cristiana. Los Gálatas habían estado sometidos por sus dioses falsos y ahora querían volver a otra forma de esclavitud, la de las leyes. Por esto ya no era necesario para quienes habían recibido la libertad de los hijos maduros. Y fíjense lo que dice Pablo. Pablo les recuerda cuando lo conocieron por primera vez. Pablo les empieza a recordar cuando los encontró por primera vez, cuando les empezó a predicar el Evangelio. Dice Pablo en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hermanos, esta es una sensación que Pablo les anuncia y les dice, ustedes me recibieron muy bien. Ustedes cuando yo llegué la primera vez me recibieron muy bien y todo lo que les enseñé lo aceptaron y todo lo que yo les dije lo recibieron muy bien. Y ustedes me amaban tanto y pensaron y sabían que yo venía de parte de Dios y me recibieron como si recibieran al mismísimo Señor Jesucristo. Estaba enfermo, probablemente Pablo tenía una enfermedad en sus ojos, a lo mejor no podía ver bien y dice, y estoy seguro que me amaban tanto ustedes, hermanos, que cuando yo llegué con ustedes, si ustedes hubieran estado en su mano, se habían sacado sus propios ojos para dármelos. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande la iglesia de los Gálatas le tenía a Pablo! Y de pronto ya no querían escuchar a Pablo. Y de pronto lo que Pablo les decía les molestaba. Y de pronto empezaron a escuchar a otras voces y empezaron a escuchar a otros falsos maestros en vez de escuchar lo que Pablo estaba diciéndolos. Y por eso les dice, ¿me he hecho entonces ahora vuestro enemigo por decirles la verdad? Este es un sentimiento, hermanos. Este es un sentimiento que pues no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de los pastores lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. Cuando recién empiezas a trabajar con una iglesia, cuando recién empiezas a servir en una iglesia, toda la gente está pendiente, toda la gente quiere escuchar lo que tienes que decir, toda la gente llega y se congregan para escuchar lo que tienes que decir. Estás en una reunión de amigos, te invitaron a comer a un lugar y todo el mundo está pendiente de si vas a decir algo referente a la palabra de Dios. Al principio todo el mundo, ¿verdad? Está ansioso por escuchar lo que tienes que decir, pero van pasando los años, van pasando los años. Por eso es que yo, entre paréntesis, yo no creo en los pastorados eternos, ¿verdad? Porque pasan los años y la relación se va desgastando. Esto es algo muy humano y esto invariablemente pasa en todos lados. Y de pronto ya nos cansamos de escuchar al pastor porque pues siempre está diciendo lo mismo y siempre repite muchas cosas
y todo lo que ya nos dijo, aunque es verdad, pues ya, como que de pronto nos cansa lo que el pastor está diciendo y al mismo tiempo empiezan a aparecer por acá alguien que te dice, oye, mira, hay un evento acá donde hay un pastor que predica y una pastora que habla y que dice, vamos para allá. Y entonces el cristiano va para allá. Oye, fíjate que mira, ahora estamos viendo por internet también, hay una serie de videos y de cosas que también, y el cristiano empieza a ir para allá. Y cuando se dan cuenta, muchos de estos cristianos, después de que se cansaron de escuchar al pastor, al que al principio, si era posible, se sacaban los ojos por dárselos a él, ahora resulta que están esclavizados en otras doctrinas, en otras enseñanzas, en otras prácticas. Ahora, por otro lado, les están exigiendo, les están pidiendo cosas que no eran capaces de dar en la iglesia. ¿Por qué? Porque se desgastaron y se cansaron de escuchar la verdad. Entonces vamos a escuchar algo que a nosotros nos parezca la verdad. Dice Pablo, me he hecho entonces vuestro enemigo, por deciros la verdad. Al principio se sacaban los ojos por él. Ahorita ya no lo querían ni escuchar. Pablo, ya no te queremos escuchar. Hay otros maestros que vienen que nos están enseñando mejor. Lo que tú nos traes ya eso ya pasó. Ahora queremos otra cosa. ¿Y qué es lo que querían? Volver nuevamente a un sistema de esclavitud. Eso es lo que estaban buscando y eso es lo que querían. ¿Cuál es la actitud de los creyentes? Pues esa, ¿verdad? Ya Pablo nos cansamos de ti, ya Pablo los convocaba, ya no querían ir, ya no querían asistir, y eso es lo que sucede. Y como les digo, esto es algo, hermanos, muy normal, muy natural en toda la relación entre pastores y sus iglesias, ¿verdad? Al principio, cuando saben que el pastor está nuevecito y llega, uy, todo el mundo está ahí. Pero pasan los años y aunque el pastor vuelva a llamar, el pastor predica, el pastor enseña, ya muchos dicen, no, ya no quiero ir, ya me cansé, ya estoy escuchando a alguien más, estoy escuchando otro pastor. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud del apóstol Pablo? Versículos 17 al 20 dice, tienen celo por vosotros, aquellos que los están sacando, ¿verdad? Que les están llamando, que les están queriendo enseñar cosas nuevas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, les dice Pablo con mucho cariño, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El contraste entre la actitud del apóstol y la de los judaizantes demuestra el verdadero interés que los movía. El deseo sincero de Pablo de reconocer su amabilidad se presenta en contraste con los móviles de los judaizantes, de la gente que quiere sacar a la gente de la iglesia, gente que se fue quizás en amargura, gente que se fue a otros lados, gente que se fue a otros sistemas religiosos y está tratando de sacar de las iglesias a la gente que está escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Los quieren sacar. Pablo los había declarado libres y estos falsos maestros querían esclavizarlos. Ahora les enseñan que ahora no puedes comer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer acá, no puedes hacer allá, te tienes que vestir así, te tienes que vestir así. Y mucha gente está escuchando a esos esclavizantes religiosos. El interés de los judaizantes se limitaba a atraerlos para su doctrina, pero hasta ahí se comportaban como el hombre que seduce, ¿verdad? A una esposa de alguien más. Y una vez que la conquista, ya no la quiere. Así eran los maestros judaizantes. Les ofrecían todo, pero lo hacían de mala fe, por lo que querían era hacerlos esclavos dependientes de ellos. Pablo también había sentido celos, pero celos para bien. Su único interés era ver a Cristo manifestado en ellos. El ejemplo del apóstol nos señala algunas lecciones de
cómo debe de ser la relación entre pastores y ovejas dentro de las iglesias. El apóstol había dado un ejemplo de arduo trabajo desde el principio. Por eso también el apóstol Pedro dice, considerad cuál ha sido la conducta de vuestros pastores, perdón, es Pedro, es en Hebreos, dice, considerad su fe e imitad su fe. Los pastores, hermanos, a veces trabajamos de más, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que imitar todos. ¿Cómo trabaja nuestro pastor? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro pastor desde el principio? Imitemos lo que él está haciendo. Pablo se había identificado con ellos sin presentar ninguna barrera o actitud de superioridad. Pablo nunca se sintió superior a los hermanos. Pablo nunca dijo que él era superior. Pablo nunca llegó pidiendo favoritismos ni pidiendo nada. No, Pablo siempre se presentó de manera humilde, sin actitudes de superioridad con los hermanos. Y él esperaba que esto fuera también con ellos, ¿verdad? Que ellos pudieran ser exactamente iguales, ser iguales como amigos y no como con los judaizantes. Había mostrado Pablo también interés personal genuino en ellos desde el inicio, y esta actitud permanecía intacta, aunque Pablo estuviera lejos, él se seguía preocupando por los hermanos de Galacia, y él seguía teniendo interés genuino en ellos. El apóstol Pablo adopta la actitud compasiva y comprensiva del padre que ama a su hijo y que busca solamente su bien. Hermanos, los pastores, la mayoría de los pastores, solamente buscamos el bien de la gente, solamente queremos ayudar a la gente, solamente queremos que que la gente entienda y conozca el plan de Dios y que aprendan a vivir en madurez y a tomar las decisiones que debemos de tomar como cristianos. Es lo único que nos mueve, es lo que nos busca. Ahora, hay pastores, por supuesto, que buscan su propio provecho, pastores que les gusta sentirse superiores, pastores que abusan de las ovejas y que solamente buscan sacar beneficio de ellas. Es cierto que también los hay. Por eso es importante la madurez. Por eso es importante que el cristiano discierna. Este es un falso maestro, este es un judaizante que me quiere esclavizar a su ley, o es un pastor que me quiere guiar a la verdad del Evangelio. Ahí radica la importancia de la madurez cristiana. Pablo estaba dispuesto a luchar y a sufrir con el fin de verlos llegar a la madurez. En este sentido, usa la figura de una mujer con dolores de parto para ilustrar su preocupación por ellos. Así como ella sufre con la esperanza de ver el fruto de su vientre, así sufría el apóstol. Su dolor era porque aunque ya tenían una vida nueva, él no veía una transformación que manifestara la naturaleza de Cristo. El punto aquí, hermanos, es que su celo, su interés personal en ellos le hacía estar dispuesto a sufrir y seguir luchando con el fin de ver el resultado deseado en ellos. Además, deseaba estar con ellos, porque estaba seguro de que su presencia podría ayudar a resolver el asunto. Desde la perspectiva humana, estaba desesperado. No sabía qué hacer. Buscaba alguna solución para no perderlos. Así es la actitud del buen pastor, el verdadero que está dispuesto a pagar cualquier precio para rescatar a la oveja perdida. Sus fieles representantes deben manifestar la misma actitud hacia las ovejas descarriadas, ¿verdad? Y esa es la actitud que debemos demostrar hacia los hermanos que se descarrían. Tenemos que ayudarles, guiarles y traerlos nuevamente a la verdad del Evangelio. Hermanos, es increíble esta experiencia que está narrando Pablo. ¿Por qué después de haber recibido la libertad en Cristo, queremos volver a estar sujetos nuevamente, sujetarnos nuevamente a una ley? Y la pregunta aquí es, hermanos, cada uno de nosotros, ¿hemos alcanzado la suficiente madurez en Cristo para tomar decisiones responsables sobre nuestra vida basadas en el conocimiento de Dios? ¿O tenemos que estar sujetos todavía a nuestros ayos, como vimos la semana pasada,
a esos guardianes, a esos instructores que nos estén guiando todo el tiempo. Después de años en el Evangelio, tenemos que aprender a estar gozándonos, hermanos, en la libertad con la que el Señor nos hizo libres y no estar viviendo en la esclavitud de la ley. ¿Quién dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general? ¿Sabemos pedir consejos a nuestros pastores o preferimos que ellos nos digan lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Pablo se había ausentado de Galacia, estaba lejos. Y cuando él se alejó, se enteró de todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Apenas los dejó solitos y ellos quisieron regresar voluntariamente. Voluntariamente quisieron regresar a esa condición de esclavitud. Hermanos, ¿cuál es nuestra condición ahora? ¿Estamos viviendo en esa libertad? ¿O estamos viviendo en la esclavitud de un sistema religioso? Quizás a alguno de ustedes le tocó vivir en un sistema religioso, donde el pastor decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Quizás a ustedes les tocó vivir donde el padrecito, quizás en la religión tradicional, él era el que decía lo que pasaba. Antiguamente en los pueblos, en México por lo menos, así era. El padrecito era el que tomaba la decisión de lo que se hacía y no se hacía. Y decía hasta quién se casaba con quién y quién no. Y venían a pedirle permiso al padrecito para esto, para el otro, en fin. Y mucha gente ahora en las iglesias se acostumbró a vivir de esa manera. Hay que pedir permiso al pastor ahora, ya no es el padrecito, pero ahora es el pastor. No se trata de pedir permiso, se trata de pedir un consejo. No se trata solamente de comentar con un amigo. Oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Verdad? Pero no se trata de tratar de volver a vivir bajo un sistema de esclavitud del que ya el Señor nos hizo libres. Así es que, hermanos, pensemos en esto y que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para poder aprender a vivir en la madurez, en esta libertad que el Señor nos dio. Y no estar escuchando gente afuera que ya salió, que se fueron a agarrar a un sistema religioso, se fueron a sujetar a otro sistema legalista y nos quieren llevar a nosotros a ese sistema legalista. Aprendamos a decir no, gracias. Cristo me hizo libre y yo prefiero vivir en esa libertad con la que Él me liberó. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por esta hermosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de conocerte. Señor, tú nos amaste primero. Y gracias a ese amor, ahora nosotros te conocemos. Ahora nosotros sabemos de esta relación hermosa que tenemos con Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de volver nuevamente a vivir en esclavitud bajo otro sistema legalista, cualquiera que sea? Señor, ayúdanos a vivir en esta hermosa libertad. Ayúdanos a vivir, Señor, y a conocer tu verdad en todo momento, Señor, y a tener, Señor, la libertad de saber que tú moriste por nosotros en esa cruz, que tú, Señor, viniste a cumplir la ley, que tú viniste, Señor, a hacer que esa ley ahora tuviera sentido y que ahora, Señor, al vivir en tu libertad, nosotros podemos escoger y nosotros podemos decidir para nuestras vidas todo lo que traiga honra, gloria y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice a cada familia, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de bendición. Y si el Señor permite, la próxima semana continuamos con este estudio de Gálatas y el domingo nos vemos en nuestra reunión general a las 11 de la mañana, también aquí por este canal de YouTube. Por favor, compartan este mensaje, compartan este enlace para que mucha gente también pueda
seguir conociendo más de la palabra de Dios. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, escríbanos y déjenos saber sus comentarios. Que Dios les bendiga y que tengan excelente tarde.